Yes, Yes. teacher. Okay, problems? No? No. Okay, so I heard some things. Okay, so did you hear any mistakes? Errores? ¿Escucharon algo? No? No, everything was perfect. Todo estaba bien. No, sí había errores. Okay, so let's check some things I heard. Vamos a revisar algunas cosas que yo escuché. Okay, so for example, so I heard there's not a car. No, there's not a, ¿qué? There's not a club. So, problems with this sentence. Okay, este que tiene mal. Or what happened? Not. Are A club. Okay, first and not. Aquí el primero es not. So I heard some of you saying not. Escucha muchos usar there's not. That doesn't exist. Eso no existe. Porque lo que checamos es there's no. ¿Mm? Careful with that. Okay, mistake one. Second mistake. El que sigue es El a club. exactly, because it doesn't exist. ¿Cómo podemos decir que es uno si no existe? Si hay cero, pues no se puede decir el número uno. So that's why the correct sentence sería there's no club. Okay? Yes? Yes, teacher. Okay, second mistake. Okay, careful. There are no museum. Museum. Okay. Problems. What happened here? Aquí, ¿qué pasó? What's the problem? I ate some. Por el plural. Yes, the plural. So the plural is missing. Aquí le falta el plural. So remember, so there are no museums. Yes? Don't forget your Yes. plurals. Okay. Also, I think that you have a lot of like crutch things. Hay mucho problema de muletillas. Eso es lo que les pasa. Por eso usan mucho el a. There's a, there are a. El a les sirve para pensar. Entonces no lo hagan. Sustituyan ese a por pero ni este ni a, porque eso interrumpe el orden de su enunciado. Y además que hace que pongan un artículo donde no haya, porque si los artículos sí los ocupamos en inglés. Okay, also we have there's a apartment building. Remember that the word that the apartment no se vale, es apartment building, okay? So in this case, there's a apartment building. Aquí que le falta. And what happened? Correct, incorrect, no idea. No Es idea. en plural, ¿no? No, it's okay. ¿Saben qué les falló? Los artículos. Ajá, de an. There's an apartment building. Otro que les falló. There's an antique store. Ajá. There's a. Pero nada más decían there's a apartment building. There's a antique store. No. There's an antique store. There's an apartment building. Cuando hay vocal o cuando hay sonidos de vocal, we have to use an. Usamos el artículo an. Yes? Yes? Teacher. Yes, teacher. Careful. Y hay muchos artículos de there is, de so, there's the car. No, careful with that. Ahí tienen los ejemplos. Be very careful. I think that's it. Eso, una de las formas de corregirlo es acostumbrarse a decir enunciados completos. Porque muchas veces se acostumbran nada más a gritar respuestas. No me dicen car, apartment building. No, así no, nunca van a aprender a hacerlo bien. Just give complete sentences. Estructurar completo les va a dar una mejor idea de cómo se van las palabras. Yes? Yes. Yes. Okay, very good. Okay, so let's switch topic. Ya vamos a dejar esto, pero sin esto, déjenos tengo su your special project. Yeah, les dije que tenían un proyecto. Okay, so your special project is that you're going to make a description of the place where you live. Recuerden que la idea del curso o el objetivo de esta unidad es aprender a describir dónde viven. So, for homework, you can describe your neighborhood. Tienen que describir dónde viven. Yes. Okay, neighborhood. Okay, so step number 1, you have to make a map of your neighborhood. Yes. Okay, primer punto tienen que hacer un mapa de dónde viven. Yes, okay. If you don't want to talk about your neighborhood, si no quieren hablar de su neighborhood o no les gusta su neighborhood o les cae gordo o les genera algo,
Just invent one. Pueden inventar uno. Pero la idea es que recuerden que estamos practicando habilidades comunicativas. Un ejercicio muy clásico o de los exámenes de cajón, de cualquier examen de inglés, es describir fotos o describir diagramas. Yo les traigo fotos no porque esté bonito, pero muchas de las observaciones que yo les dije es qué hay en la foto, ¿sí o no? ¿Mm? Yes. De Yes, algunos les teacher. dije eso no está ahí, eso porque sí se evalúa. Muchas veces hay ejercicios de examen, de certificación, en los que te ponen a decir, dime qué hay en esta foto. Si tú inventas cosas que no, la instrucción es dime qué hay en esta foto, no inventa una historia de la foto, que también pasa, también hay esa pregunta. Pero si yo describo cosas que no vienen en la foto y me dicen, describe la foto, pues ¿qué creen que pasaron o que aprobaron? Que diga, que pasaron o que reprobaron. Reprobaron. Uno reprueba el examen y pueden tener el mejor inglés con el mejor acento, perfecto vocabulario, pero si uno no sigue instrucciones está mal porque quiere decir que no saben escuchar, ¿sí o no? Yes. Yes. Yo he reprobado a mucha gente en exámenes orales y no puedo hacer que mucha gente de nivel avanzado vaya a su nivel correcto porque no saben seguir instrucciones. Entonces, échenle un ojo. Entonces, ya que les dije, eso es lo que tienen que hacer, por eso tienen que hacer un mapa, porque yo quiero ver que su mapa coincida con lo que ustedes me van a contar. ¿Yes? Yes. 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 Uh-huh. Okay. So first of all, you have to make a map of your neighborhood. You can make it how you want it. Pueden hacer como ustedes lo quieran. You can make it on PowerPoint. Pueden hacer un mapa en PowerPoint. You can steal a map. Se pueden robar un mapa de un vecindario. It's okay. Y robense un mapa que se roben por ahí. But it's a neighborhood. Es de un vecindario, no de toda una ciudad, porque luego se explayan. No. A map of a neighborhood como los que yo les pongo en el ejercicio, como de Washington Circle, los chiquitos. Pero a lo mejor lo pueden hacer a mano. Como un croquis. Ajá, sí es un croquis. Y no tienen que poner todo lo que exista. Ahí sí pueden inventar. Yo no voy a ir a corroborar su colonia, no. Pueden poner una tortillería que no existe o pueden poner un Puede parque. ser como si fuera una captura de Google Maps de nuestra Ajá, calle. también se vale eso. Pueden hacer sí, de su colonia. Yes. Yes. Sí, sí, se valen tomar capturas de Google Maps, eso también. Nada más me ponen un cuadrito. And then you have to describe what exists and what there's no. Y tienen que hacer un párrafo así de diciéndome y contándome que hay y que no hay. So then you have to make a paragraph. Make a paragraph. Describing your neighborhood. You can use the vocabulary. Pueden ahí poner los adjetivos que vimos. Convenient, expensive, cheap. Just go beyond. Ahí sí, you can use your personality, use creativity. Number 3, record yourself telling me about it. Okay. Y luego, el último paso es que se tienen que grabar diciendo, contando el mismo párrafo. Lo ideal en estos ejercicios que yo les pido que se graben o que pueden hacerlo al revés, primero se graban y luego lo transcriben, también se vale. Pero ahí el chiste es que yo me dé cuenta, o lo ideal es que lo practiquenlo, lo leen en voz alta y luego cuando se sientan seguros o se lo hayan aprendido de memoria, díganlo. Porque así yo voy checando cosas de ritmo, puedo ver cosas de pronunciación. ¿Yes? Sin, Que a lo sin mejor, nuestro rostro que se vea, ¿verdad? ¿cómo? No, es de audio, nada más el audio. Yes. Sí. Ok, sí, es un audio. En PowerPoint hay una función en la que lo pueden grabar. PowerPoint pueden insertar audio y tiene una opción de grabarse ustedes mismos y lo insertan ahí y es lo más sencillo. Si no pueden hacer una nota de voz y me mandan las cosas aparte. En un documento me mandan su texto y su mapa y en otro el audio. ¿Yes? Como el primer trabajo. Exacto. ¿Yes? Es teacher. Yes, teacher. Buenísimo. Ok. So I will ¿Y make de an cuánto example. será lo que se va a hablar? A paragraph es un párrafo, ¿no? Es muy chiquito. ¿Como 80? Ajá, 80, 100, 150. Muy cortito. No me hagan cuartillas. Es muy cortito. ¿Yes? ¿Y esa para cuándo va a Yes. ser, profesora? Oh,
¿Para cuándo? Cuando sí. Para el domingo. Yes. ¿No? ¿Para el ¿Igual lo va a lunes? subir a Classroom? No. Yes. Ok. Sí. I will post an example. Yo les pongo un ejemplo. El ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo. No tengo el mapa porque no hice el mapa. Pero let me tell you. Ay, ese perro ya me preocupó. Sorry, I think my dog has the flu. Creo que mi perro tiene catarro. Sorry. Dog owner problems. Okay, so this is my example. Este es mi ejemplo, ¿no? For example, I made my paragraph. Yo primero ya hice mi mapa, ya puse mi párrafo y luego lo leo. So I can say, my neighborhood is very convenient. There are a lot of stores. There are a couple of convenience stores on my street. There's a mall with a cinema, some banks, and a supermarket. There are some restaurants, and there's a metro station near my house. That's it. Y nada más. Remember, I will post my example so you can check some things. Yo les pongo mi ejemplo para que se den cuenta cómo estoy conectando ideas, some expressions that I'm using, expresiones que pongo como near my house. Remember, we can use on my street, in my street. No existe la preposición para streets, es on. Siempre vamos a usar on my street. Usen and para conectar ideas. Yes? Mm-hmm. Yes. Okay. Also, mention things that you don't have in your neighborhood. También recuerden poner cosas que no haya. ¿No? There are no malls, there are no banks. Okay. Yes. Yes. But think positive. Piensen, luego ahí, por ejemplo, me han llegado ahí correos sin mensajes de terror o de duda. No de terror, de pánico. Que dicen que no les sale porque donde viven no hay muchas cosas. If that's the case, si es el caso, you can invent, pueden inventar, nada más no olviden ponerlas en su mapa. Yes? Okay. Yes. Okay, very good. So, questions about your homework, preguntas de su tarea, ¿no? No. No. Ok, bueno, con eso ya podemos hablar de otra cosa. Ok, so, ¿qué pasó? Entonces es como el primer trabajo, ponemos la imagen, texto y hacer el audio. Exactly, yes. ¿Igual en PowerPoint o...? Yeah. ¿Sí? For me it's easiest, para mí es lo más fácil el PowerPoint. Yes. ¿Y para bueno. subirlo en PDF o PowerPoint? No, en PowerPoint. Okay. En PowerPoint sí lo acepta el Google Classroom. Yes. Okay, questions? No more? Okay. Let's talk about the next topic. Okay, this is a little bit easier. Este está muy sencillo. Okay, so the next topic that we're going to talk about is telling time. Okay, so please repeat, telling time. Telling time. Telling time. Telling time. Telling Yes. time. Yes, okay, so telling time is that we're going to learn how to read watches or read clocks and tell the hour. Okay, so let's look at this. Cambien esto. Okay, so what can you see? What's this? ¿Esto qué es? So this is It's a clock. it's a clock. Exactly. Okay, so we're going to, do you know how to read clocks? ¿Sí saben leer relojes? Yes, no? No. Yes? No? It's okay. You come from a different generation. You're much younger. Ustedes son mucho más chicos y es común. You read the time on your cell phone o ven la hora en el celular o en mi reloj no tiene manecidos. But you know how to read analog. Sí saben leer analógico. ¿Sí, no? Yes. Ah, ok. Porque yo he tenido grupos que no saben, por eso les pregunto, digo, más vale. Okay, so we have a clock. Okay, so now, telling clock is a combination of expressions and numbers. Para decir la hora, to tell time, es una combinación de expresiones and that you pay attention to the location on the clock. Y poner atención a dónde estamos en el reloj. That's what you need to know. Okay, so the first thing that we're going to learn, lo primero que vamos a aprender, it's a question for time. Es la pregunta para tell the time, para decir la hora. And we don't say tell the hour, we say tell the time. That it's what's the time. So please repeat, what's the time? 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 Yeah, what's the time? What's the time? What's the time?
Exactly. Okay, and to answer, we use it. Siempre, siempre, para decir la hora, vamos a usar it's. Okay, so let's repeat. It's. It's. It's It's. It. Yes. So to tell the time, we always use it's. Okay. Now we have another question. Hay otra pregunta. A mí me gusta what's the time, but other people use también por ahí van a escuchar what time is it. So let's repeat. What time is it? What time? What time is it? What time is it? Is it? what What time? time is it? What time is What time is it? What time is it? Okay, so which one do you like more? What's the time or what time is it? What time is it? What time is it? What's time? Okay, so we have What's the time? what's the time. Okay, so only remember that when we answer, lo importante es recordar que cuando contestamos, we use It's exactly, because we always use subjects. Okay, so we have, al rato lo voy a borrar, pues me va a estorbar. Okay, just I'm going to leave it here so you can see it. Okay, now, okay, let's start with the easiest one. Vamos a empezar con la más fácil. Okay, remember that when we have hours with 0 minutes, we are going to use an exclusive expression. Cuando estamos aquí, that it means that we have 0 minutes. Estamos en el, sorry. So in the number 12, that means that 0 minutes. Estamos aquí, son 0 minutos. Yes or no? Yes? Okay. So if you have 0 minutes, you are going to use expression o'clock. Okay? So please repeat o'clock. 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 So please repeat o'clock. 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 Yes. Okay. So O'clock. it's exclusive for sharp hours. Es exclusivo para horas en punto. Si tienen minutos, no pueden usar o'clock. Yes? Yes. Okay. Y pues luego les encanta lo de o'clock. Okay, but no, it's only for 0 minutes, okay? Y cuando hay minutos, ¿cómo se dice, maestra? Ahí vamos, little by little, patience, paciencia. Okay, so if we sing this, what time is it? Or what's the time? 11 o'clock. 11 o'clock. ¿Y qué se les olvidó? It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Okay, very good. Okay, and this one, what time is it? it's 12 It's o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. Okay, very good. Okay, let's continue. Okay, now the next expression goes from, let me use my pen. Okay, no, esta no lo ocupo. Okay, so it's going to go from this, the minute 1 to the minute 9. Okay, no está, 9 está acá. Okay. ¿Se ven como yo tampoco sé leer la hora? Es que me estorbo. Mi pantalla me estorba. Ok, just give me a second. Vamos a cerrar esta para que no me estorbe. Okay, so I was saying this one. So from the minute 1 to the minute 9, aquí estamos en el 9, we're going to use an exclusive expression. Usamos una expresión única para este punto. Okay, so if we have like the minute 1 to the minute 9, we're going to substitute the 0 for O. Nosotros vamos a cambiar el 0 only for the minutes, solo para los minutos por el sonido O. So a little bit O. Oh. O. Oh. O. So O. So this is only from the minute 1 to the minute 9. Solo en el minuto 1 al 9 se va a usar O. For example, like I can tell you that if I put this one, I can say it's 5:02. So let me repeat, it's 5:02. It's 5:02. It's 5:02. It's 5:02. It's 5:02. It's 5:02. Exactly. So we It's substitute. 5:02. So we substitute the 0 for O. Entonces aquí el 0 lo vamos a leer como O. Yes? Yes. Yes.
Okay, let's Yes. check examples. Hmm? Yes, of course. That's if you write it, it's very important. Si la vamos a escribir, es bien importante. So the hyphens, because they indicate that it's one idea. Es que se me adelantaste, Rol, porque ahorita les voy a explicar. Pero estos guiones que ponemos en inglés se llaman hyphen. So please repeat hyphen. Hyphen? Hyphen. 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 Yes. Hyphen. Yes. So the little things, esos hyphens, esas rayitas se llaman hyphen. In English we use hyphens a lot. Somos un montón de hyphens en inglés. What we normally use them for is to indicate that two ideas exist separately and then they get together to express another one. Esos hyphens indican que hay dos palabras o dos ideas por separado que a veces se juntan para expresar una distinta, pero se convierten en una. For example, fast food. Yes. Fast food, fast existe por separado, food existe por su parte, y si se juntan, fast food significa una cosa, yes or no? Yes. So Yes. that's Yes. why we don't do it with all the words. Aquí no se puede hacer con todas las palabras porque luego les encantan los hyphens y quieren poner todo con hyphen. No, hay reglas de hyphens. Que hay palabras que ya está acordado que llevan hyphen. Uno de estos es fast food, la otra es con time. Las ideas de hora, cuando nosotros las escribamos, van a ir así. So it's 5:02, it's 5:06. Yes. Yes. ¿Qué pasa con los números? Do you remember that numbers we put them like this? ¿Se acuerdan que los números se escriben con hyphen? Yes. 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 So that's why Yes. es por eso, porque existe 20 por su lado y luego 2 por su lado y luego juntos se convierten en 22. Yes. So when we do time it's the same. Cuando decimos la hora es muy parecido. Pero it only happens when we have like informal ways of telling time. Siempre que sean formas informales de decir la hora. Only, okay? When we have informal ways of telling time, the informal way is, how do you think? ¿Cuál creen que sea la forma informal de decir la hora? What do you think? With expressions or hours and minutes? Expresiones o horas y minutos? What do you think? No idea. No idea. No idea. No idea. Okay, think in Spanish. Okay, in Spanish. What's the informal way of telling time? ¿Cuál es la forma informal de decir la hora? ¿Con horas y minutos o con expresiones? Con expresiones. Con expresiones. It's inverse, actually es al revés. Normally, the informal way it's hours, minutes. La forma informal de decir la hora es horas y minutos. That's the informal way. So we normally say, for example, we say hours, minutes. We say, for example, right now it's, what time is it right now? It's 5. Déjenme escribo. It's 5:18. 18. So that's how we tell time. Si se dan cuenta, cuando nosotros escribimos la hora de forma informal, we mention hours and minutes. Decimos horas, minutos. Yes. So, and then we write it with hyphens. Y aquí cuando le escribamos, le vamos a poner un hyphen porque decimos que la hora y los minutos son una idea. Yes. 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 Okay. So that's how we write it. Now, the formal way is with expressions. Ahora, la forma formal es con las expresiones, yes? And it's what we normally use y en realidad es lo que más usamos, the formal way. So we are going to use expressions that we're going to check. Son las expresiones que vamos a ver. Now, ahora ya vamos a lo padre. Okay, so that's it. Now, the next kind of expressions we are going to lo voy a quitar porque me toca. But these expressions, we are going to start from the number 10. Okay, todas las expresiones van a empezar del número 10, like here, from the minute 10 to the minute 29. Van a ir hasta acá, yes? Yes? Vamos a empezar teacher. el minute Yes, 10 teacher. o minute 29 hasta el 29, no more, okay? Now, on this side, we're going to talk about the idea of past, okay? So let's repeat past.
Past. Past. Past. Okay, so you're going to mention the hour. Ustedes van a, no, you're going to mention the minutes and then the hour. Y lo vamos a leer al revés. Primero decimos los minutos y luego la hora. So remember minutes. Bueno, les pongo una rayita. Okay, just give me a second. Okay, so here we're going to put the minutes. Okay, and here we're going to put the hour. For example, if we talk about right now, so I can say that it's 20 past what hour? Past 3. Five. past 5, no? Past 3? No, past 5, ¿no? Yes. Le voy a cambiarlo porque la tengo en militar y no me distraigo. Okay, it's 5:21. Okay, it's 20 past 5. So please repeat, it's 20 past time. It's 20 It's past 20 five. past 20 five. past 5. It's 20 past 5. It's 20 past 5. Okay, so please repeat, it's 20 past 5. It's 20 past 5. So that's it. So we start with the minutes, empezamos con los minutos, and then we mention the hour, yes? So it's inverse, es a la inversa, yes? Sí, teacher. Okay, Desde el minuto 10 al 29, ¿verdad? exactly, from 20 to 29, yes, del 10 al 29, yes. Vamos a usar past, minutes, hours. Now, is it necessary to put a hyphen? ¿Ponemos un hyphen en esta forma de escribirlo? Yes or no? No. No hyphen, okay? Sí, pues luego ve el examen y todo le ponen hyphen. No. Only when it's hours, minutes. Okay, bueno, entonces esta ya la voy a mover para acá. Okay, so let's check some examples. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Okay, so I call on you individually. Les hablo individualmente. So please let me choose a victim. Es que no veo. Just give me a second. Okay, Beatriz. Okay, so Beatriz, tell me what time is it? Es 6 or 10. It's 6:10. Eso es informal, pero no sé si me estás poniendo atención o no. ¿Qué expresión acabo de ver? Acabamos de ver. La is 10 Past. past. Ok, Beatriz. Are you in another class? ¿Estás en otra clase, Beatriz? No. No, que va. Ok. So, okay, vamos a ver la forma de decirlo con past. Okay. So, you remember? So, how do we read it with past? No. Ahorita te doy chance. Estoy aterrorizando a Beatriz. So, Is it's. Ajá. 6 past 10. Okay. So, Beatriz, remember, pay attention. Hay que poner mucha atención. Recuerda. Ok, déjale, pongo aquí una super nota. Para que no se me olvide. Okay. So, in this case, remember that when we talk about time, we mention minutes, hours. Lo leemos al revés. Recuérdate, aquí lo puse. What is first? ¿Qué va primero? So, we say minutes. ¿Y luego qué le vas a poner? No, todavía no. ¿Qué te faltó en medio? Past and then the hour. Ok, entonces, ¿se vale decir 6:10? No, sería Okay. 10 past 6. 10 past 6. ¿Y qué te faltó? Okay, so 10 it's past 6. 10 past 6. Okay, thank you. Beatriz, pay attention. Si tienes dudas, pregúntame. Yes? Yes. Okay, then we have. Okay, Tanya. Okay, so another example, Tanya. Okay, so Tanya, tell me, what time is it? Tanya 1, Tanya 2, Tanya 3. It's 25 past 7. Okay, thank you, Tanya. Okay,
Then we have, okay, let me choose another victim. Okay, Angel. Okay, so tell me what time is it? It's 10 past 3. 10? That's not the number 10. No, Are you sure? This is the number 10? no, 12. Ah, okay. So how is it? Entonces, ¿cómo es? It's 12 past 3. Okay, 12 past 3. Careful with Three. that 3. Yes. 3. Okay, Okay. then we have Juan Diego. Okay, what time is it? Let me choose, yes. Yes, Juan Diego, what time is it? 15 past 9. Can you repeat? 15 past 9. 15. 15, okay. 15 past 9. Okay, yes. But do we have a specific expression for the number 15? Pero hay una expresión exacta for the 15 minutes, yes or no? Yes. Yes. Yes, we have a specific expression. Okay, let me move this. Vamos a ponerlo por acá. Okay, so in this case, yes, remember that when we have the numbers or the little arm, it's in the number 3, we are going to use the expression quarter past. So I'm going to repeat quarter past. Quarter past. Quarter past. Quarter past. Quarter past. Okay, quarter or quarter? Quarter. 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 Yo no digo quarter, ¿eh? Quarter past. Quarter. Quarter. Okay, can you say cool? Cool. No, cool no. Eso es español. Cool es español. Eso es cool. Okay, so quarter past. Quarter past. It's quarter past. Quarter Past. Quarter past. Exactly. Quarter past, and you finish with what? Y terminan con qué? You finish with them? With the hour or with the hour? Hour. With the hour, sí, no se dice hour, se dice hour. An hour, yes, it's quarter past. Okay, so okay, let's check examples. For example, if we think about this one, like, what time is it? It's Quarter past 4. Quarter past 4. It's quarter past 4. Okay, very good. Okay, let's do victims. Okay, let me open my victims part. Ay, my nose hurt. Ya me está doliendo la nariz. Okay, America. What time is it? America. It's quarter past 5. Very good. Thank you, America. Okay, then we have, okay, Erandi. Okay, let me check. Okay, what time is it? It's quarter past 7. Okay, thank you. Okay, then we have Julie. Okay, let me see. Okay, what time is it? Quarter past 10. It's quarter past 10. Okay, very good. Okay, and then we have, okay, sorry, what time is it? What time is it? It's quarter past 12. Quarter past 12, very good. Okay, problems? No? No? Okay, let's No, see. teacher. Ya quedamos, okay? Conste. Okay, now,
Then we have the next one. Okay, sigue. Okay. So remember, up to the minute 29 hasta el 29, we're going to use past. Okay, now, when we get to the minute 30, we have a new expression. This is expression for half past. Okay, so repeat, half past. 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 Yes, and just like quarter past, así como quarter past, and then we use the hour, it's the same. So we say half past plus the hour. So for example, if I look at what's the time? It's half past 11. Half past 11. Yes, half past 11. Very good. Okay, so let's do big themes. Big themes. Rodrigo Morales. Okay, so what time is it? It's 5:30. Okay, 5:30. Thank you very much. Okay, let me see. Selsin, Sarai. So let me see, what time is it? It's 2:30. Very good. Okay, Wendy, what time is it? Right, what time is it? It's 9:30. Half past 9? Okay. So it's 8:30. Perdón. It's okay. 8:30. Okay, thank you. Okay, very good. Okay, so remember, this is exclusive for 30 minutes. Okay, half past solo se ocupa los 30 minutos. Okay, that's like quarter past, así como quarter solo es a los 15, o clock es 0 y half past is 30. That's it. Yes? Yes. Okay, so let's continue. Okay, so now we go from the minute 31. Aquí. From the minute 31 to the minute 59. Vamos a los 59, like here. Okay. From this, you're going to use, this is a little bit more complicated because you have to calculate. Aquí ya tienen que calcular. So you have to be good at math. So after the minute 31 to 59, you have to calculate the minutes that are left for the next hour. Tienen que calcular cuántos minutos faltan para la siguiente hora. So to say it, you have to tell me the minutes. So you have to mention minutes. Then we use 2 and the next hour. Okay, voy a decir. So you have to calculate the minutes for the next hour, and then you mention not that hour, but the next hour. No la hora en la que están, sino la que sigue. Okay. For example, okay, just give me and let me put it nicely. Déjenme lo acomodo para que se vea. Okay. For example, if we look at this time, okay, 2. Okay. So how many minutes for the next hour? ¿Cuántos minutos faltan para la otra hora? The same? 25. 25. Okay. So we can say it's 25 or 25 to the next hour. 5. To 5. Exactly. It's 25 to 5. Yes? Yes. Okay, so you calculate minutes, hay que calcular minutos, and then mention the next hour, okay? So let's check big things. Okay, let me see. Okay, people that haven't participated. Okay, Jamilet Mendez. Okay, so Jamilet, what time is it? Ay. What time is it? Yes, Mendez Gomez, Jamilet. No, Mendez Gomez is sleeping. Mendez Gomez 1, Jamilet 2, Jamilet 3. Okay, la otra Jamilet. Jamilet Garcia. Garcia. Okay. It's time to 6. Can you repeat? It's 10? It's time, 10, to 6. 10 to 6. Okay, thank you. Okay, Roel. For example, what time is it? Roel.
Roll 1, roll. Okay, 15 to 8, thank you. Okay, then we have next. Ahí no se puede Yes. ocupar el quarter, bueno, el de cuarto. Quarter. Ajá, no se puede ocupar. Quarter. Yes. I haven't been there. Sí, pero todavía no llego ahí. Give me a second. Ahí voy. Don't worry. Okay, that's it. Okay, for example, what time is it? 5 minutes to 4. Minus, ¿para qué hora yo enseño minus? Atsiri, ¿dónde andas? Atsiri, ¿estamos viendo restas y sumas? Perdón, ya lo escuché. No, pues no, ¿dónde andas? ¿A qué hora yo dije minus? Okay, so can you correct your example, Atsiri? We don't use minus, pero no ocupamos minus. No, eso no era. No, y pues ya me di cuenta, no sé en dónde estás. En el baño, comiendo, en otra clase, texteando. Y me deja hablando como loca, lo que más me gusta. Yeah. So, correct idea, Siri. 5 to 4. ¿Cómo? It's 5 to 4. 5 to 4. Okay, yes, it's 5 to 4. Thank you. Okay, just concentrate. Okay, and then we have, okay, the last example. Okay, Monse. Okay, so tell me what time is it? Yes, Monse. It's 2:09. It's 2. ¿Qué te faltó? It's 2. 9. Can you repeat it complete? It's 2 to 9. It's 2 to 9. Exactly. Don't be afraid to repetition. Les da miedo la repetición. Cuando ven algo repetido, creen que está mal. No, it's 2 to 5. Some sound like el number 2. It's the same as the preposition 2. Yes? Yes. Okay. Very good. Okay, so now, okay, to answer the question, para la pregunta de quién se adelantó. Okay, so yes, we have an expression for quarter and it's the same. So in this case, we use the same, but in this case, we're going to say it's quarter. So we don't have to calculate minutes. Aquí ya no se calculan porque ya están calculados. So you can say it's quarter to, and then the next hour, okay? So for example, if I have this hour, I just let me erase this circle that no sé por qué ese círculo quedó por allá. Okay, so if we say this one, for example, we have to let me select the victim, ¿quién no ha pasado? Let me see. Ya, ¿quién? Ángela. What time is it? Angela 1, Angela 2, Angela 3, Angela 7, Angela goodbye. Angela ya murió en combate. Okay, so let's put her a big cross. Okay, then we have. Okay, Kevin, what time is it? It's 15 to 10. Pero ¿qué acabamos de ver, Kevin? ¿Qué expresión acabo de enseñar que no era 15? Quarter. Quarter to. So, Kevin, what time is it? Entonces, sería it's quarter to 10. It's quarter to 10, yes? Okay. Okay, concentrate. Yes. I don't know what you're doing. Yo no sé qué andan haciendo. Okay, but okay. Questions?
Ya ven, ya me voy a regresar en la mañana No, porque en la tarde no me ponen atención. Ok. No, yo sí. No, some people. Yeah, the girls, yes. Y las chicas sí, los chicos no sé en dónde andan. Ok. También nuestra. Oh, no, yo dije que sí. Ay, ya tengo los nombres de que no me pone atención. Ok, very good. ¿Qué? Yo sí tengo duda. En esta última, me queda claro bien lo que lo acaba de comentar mi compañero. Va justo la hora. Ajá. No sé, es lo que me quedó la última. ¿El quarter to? Quarter to, ajá, ¿qué es lo que va después? The hour, the next hour, la siguiente hora. Ya, igual que la que hicimos antes, es la misma fórmula, pero aquí ya no calculas minutos porque ya saben que son quarter. Porque yo le estaba como calculando y dije, porque dijo 10, y pues sí, tiene razón, si era 10, y yo estaba con los minutos, calcular los minutos. Ajá, no, lo estabas leyendo al revés, ¿no? Ajá, exacto. Yes, okay, no, it's just because of the... es la hora, yes. Okay. Very good. Details, careful with hyphens. Okay, recuerden that the important thing is to learn expressions, but you need to learn how to read it in both. Tienen que aprender a leerla de ambas formas, like formal and informal, yes? Okay, now if you have questions, this is also like the British one. Recuerden que en este curso estamos acercándonos a Inglaterra, so this is the British way to tell time. Estas son las expresiones británicas. I like them more. A mí me gusta más. Yo prefiero usar past que before y after. Me gustan más. But also this is a little bit more complicated. Usar esta forma es un poco más difícil y por lo tanto está más padre. Yes. Profesora, tengo una pregunta. Yes. ¿Cómo escribe quarter? ¿Es con R antes de la T o sin la R? Yeah, no, with an R. Está quarter y del otro está quarter. Yes, remember that the teacher does many things. No, it's quarter. Yes, you're right. Sí, tienes razón. Aquí me falta una R. Yes, que no puedo corregir. Just give me a second. ¿Pero si es con la R entonces? Yes, yes. Ok, gracias. Quarter. ¿Ya la puse bien? Quarter. Yes. No. No. Just give me a second. Déjenla pongo bien, pero ya no sé qué estoy haciendo. And if I make mistakes, it's because I'm doing a lot of things. Si se me va una es porque estoy haciendo muchas cosas. Okay, it's quarter. Ahora lo voy a poner quarter to. Yes. Sí, se va con R. Yes. Okay. Sorry, I have to tell some things. ¿Sabes qué? Tengo que decir algunas cosas en voz. Ya ven, de un lado no me sale, del otro sí. Ahí está. Quarter past. Yes. Okay, questions? No? So, are you ready to practice? We have a little time left. Nos queda poco tiempo, but we have time to practice. Okay. So, let's see. Okay. Por cierto, okay. So, okay, now, porque antes de que me diga, va a pasar lista. Okay, let's take attendance, okay. So, remember, mientras yo saco mi ejercicio, okay, que aquí ya lo tengo, but you can take attendance while I find it. Que no sé dónde quedó. Ok, no, esto es lo que estaba haciendo. ¿Qué voy a hacer con el otro grupo? Ya no hice. Ok, give me a second. Ok. Take attendance. Ok, Roel. Ok, Sorel, you have it. Ok, very good. Where is my activity? What time? But I have a lot of activities. Tengo muchas actividades. Okay. I have a lot of things to do. Pero ya la tenía. ¿Qué le hice? Aquí está. Ya le encontré. Okay, very good. So, are you good at paying attention? Yes. Sí, ponen atención. Yes, no. Yes. No? Yes. Okay. So in this exercise, you need to pay attention. Este ejercicio es de poner mucha atención because it gets confusing. So we're going to practice telling time. Vamos a practicar decir la hora, but
with an interactive activity. ¿Y ahora qué le hice? Ya no lo encuentro otra vez. Aquí está. Okay. So we're going to use as usual word wall. Como en costumbre, vamos a usar word wall. Ahí no veo qué estoy haciendo. Okay. So I'm going to put it in the chat. En el chat les pongo el link. So you can go here. Okay, so in this activity, you're going to check different ways of telling time. So you can see how they write, lo van a ver escrito. Okay, and then you have the different possibilities. Tienen unas otras posibilidades, yes? Yes. So obviously you have to read the time and say what time is correct. Tienen que identificar cuál está bien dicho, okay? It's not that easy, no está tan fácil. Because I want you to speak more, como quiero que hablen más. What you're going to do next is when you tell the results, cuando ustedes den su resultado, you have to mention the letter. Tienen que decir qué letra es. So in this case, what letter has the correct example? A, B, C, or D? Letter D. Letter D. Letter D. Okay, so when you get your answer, you're going to scream. Cuando den su respuesta, tienen que gritar, it's letter, which one? It's letter D. It's letter D. Okay, and then you read it with minutes. Y luego van a leer la hora con minutos. Huh? So you can say it's 4. What time is it? It's 4:10. It's 4:10. Yes? Yes or no? Yes, teacher. Okay, Yes. apart from that, Yes. además de eso, se me olvidó decirles, and when you see the time on your screen, cuando pasen a cada pregunta, you have to mention the question for time. Tienen que decir la pregunta de time. So, what's the question for time? What time is it? What time is it? Exactly, what time is it? Or second option, you can say, What's time? What's the time? what's the time? The time. What's the What's the time? What's the time? So you say one. Uno ahí grita, what's the time? Y el otro dice, what time is it? And then you read, alguien lo va a leer. So say, it's 4:10. And then you select the correct answer. You say, it's letter D. And then you say, with minutes, it's 4:10. Yes? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Let's check instructions. Okay, vamos a revisar instrucciones. So, alguien. Okay, Talia. Sí, era Talia, ¿no? Oh my God. Yes? Okay. Oh my God. Okay, Talia, what are we going to do? Okay, first, what are you going to do? ¿Qué es lo primero que vas a hacer, Talia? So first, you're going to... Vamos a preguntar what time is it or what's the time, perdón. Exactly, okay, that's one. Okay, secondly, y después responder, ya mencionar it's letter B. Y antes de eso, respuesta. tienen que leer. ¿Mande? Antes de eso, leen lo que está aquí, ¿no? Sí, claro. Y luego, la respuesta. Exacto. Y tienen que terminar su respuesta con de... Diciendo la hora, bueno, en este caso, la respuesta, ¿no? Ajá. ¿Con expressions o con hours and minutes? ¿Expression? ¿Con expresiones o con hours and minutes? Pues ahí veo que son una expresión, ¿no? Pero en la respuesta, pero tú cuando ok. la otra dices hours, minutes. Horas, minutos, ¿no? Hours, minutes. Ok. Yes. Sí. Uy, Talia sudó. Pero creo que es todo correcto y más o menos. No, it's okay, it's okay. Sí, gracias. Thank you, Talia. Okay, ready? ¿Listos? Ready. Okay, so let's go. You have your link open. You tienen su link. Don't forget, obviously, you have to share screen. If you're in a team that nobody can share screen, recuerden, si hay un equipo en el que nadie puede compartir pantalla porque están en el celular o algo, avísenme para mandar los otros equipos. Yes? Yes, teacher. Okay. So let me see. Let me make smaller groups. Okay. So let's practice. Okay. Dejen hago uno chiquito porque está muy chiquito. Okay, listo. Okay, let's work.
Hola. Hola. ¿Sí les quedó claro Hola. las siglas? Sí. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿quieren ir por un orden? ¿O primero alguien pregunta, responde y así? o podemos preguntar así como que en orden y a quien tenga la respuesta la dice, ¿no? Como guste. Si quieres, Dani. Sí. Sí. Vamos. The time. Tun, tun. Creo que Juan no se escucha. No, sí, Ah, digo perdón. la respuesta. Ajá. It's letter D. Y it's 14. What time is it? Letter C, 5:20. Letter B, 8. El 40 no sé cómo se dice. What time is it? What's the time? It's letter A. It's 20. It's letter C. Y creo que es it's 9. Y letter A, 9:15. What's the time? What's the time? It's letter B. Eso. Y it's letter B. ¿Dijiste C o B? B. B. B.
prepare. Okay. Sorry for interrupting. You were doing a good job. Perdón por interrumpirlas. Ahora sí estaban trabajando bien. Sorry, but it's time. Que ya es hora. Okay. So, okay, very good. Van bien. Okay, only be very careful with numbers that are confusing. Números que están confundiendo 40 con 14, 50 con 15. Hay que echarle mucho ojo a esos sonidos finales. Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. It's not the same, no es lo mismo. ¿A poco es lo mismo 15 pesos que 50? No. Of course not. Or is it the same being 40 than 14? Es lo mismo tener 40 años a 14. No. No, it's very different. Okay, so careful. Por eso tienen que aprenderse los números bien. Okay, ¿qué más? Okay, please don't forget your homework. No olviden su tarea. I only missed some activities for time. Ahí se me olvidaron unos ejercicios de time que son de listening, que tienen que presionar una bocina y les dicen la hora y ustedes describan. Yes, me faltaron 2. So, it's a lot of homework. Ya sé que llevan mucha tarea esta semana, but please distribute it. Distribuyen su tarea para que no me odien y no odien al inglés. So, do some things one day. Hagan unas cosas un día y luego otras otro día. Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Also, you can practice. Yes, sí, no hagan todo 5 minutos antes de la clase. Si lo distribuyen en varios días, les da chance de ir practicando todos los días. Y así no se les olvidan las cosas. ¿Nunca lo habían pensado? Yes. Sí, hagan su tarea en sesiones. Un día hagan 2 cosas, mañana hacen otras 2. Sí, Ángeles, el chiste. Son actividades muy chiquitas. Aprender inglés no es practicar 3 horas todos los días. Bueno, sí, a veces. Pero es buena idea tener 15 minutos todos los días. Y eso es pues, práctica diaria. ¿Yes? Yes. 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 Bye, guys. If you have any questions, send me an email. Si tienen preguntas, bueno, me pongan un correo o pónganme un correo y escríbanme en Google Classroom. Yes? Yes, teacher. Bye, guys. Have a nice evening.